Listo, mientras se siguen uniendo. Señor Jaramillo, recuérdenos, ¿qué ha sido el IDH? ¿Qué significa? Índice de desarrollo humano. Muy bien, ¿y qué busca el índice de desarrollo humano? ¿O por qué se creó Que este parámetro? o sea, que las personas busquen su bienestar. O sea, que Ya, el más o buen vivir. menos. Profe. A ver, dime. El desarrollo con el fin de determinar el nivel que tienen los países. Ya, está mucho mejor. Nos falta una palabrita. Acuérdense, estaba acá arriba en De los títulos. desarrollo. ¿Para qué nos sirve analizar? ¿Qué aspecto? ¿Qué componente? Es una materia y es una profesión. Inicia con E y termina con economía. Mm, mm, Nos sirve para analizar la economía de un país, como bien ustedes mencionaron, no únicamente desde la generación de recursos, sino desde la utilización de esos recursos. En el país, ¿cuál es el concepto que está inclusive en la ley, Joel, que es bastante similar al IDH? El desarrollo del país. No. ¿Cómo se llama nuestra Nah. constitución? Acuérdense, les había dado en primeras dos palabritas quichuas y siempre les doy la traducción. Era el suma causai. Muy El suma bien, ¿qué causai. significa qué? El suma causai. el buen vivir. Buen vivir. Muy bien, Sí, buen vivir del país. ¿qué tiene una mentalidad muy parecida al IDH? Que busca crear leyes y proyectos de gobierno que generen oportunidades de desarrollo para las personas, manteniendo el bienestar ambiental, no solo únicamente reconociendo como sujetos de derechos a las personas, sino también la naturaleza. La tasa de estudiantes, Javier, en los datos presentados, ¿cuánto había crecido en los últimos años? Te doy ahí un ejemplo. Te pasamos de tener un estudiante a tener 10. ¿Por cuánto se había multiplicado la tasa de educación? Por 100, por 10, por 100. Por No. 10. Pasamos a tener 10 veces más la cantidad de estudiantes que se tenía en décadas anteriores. Yo, profe. ¿A quién? Veamos. Yo. A mí, Lisa. Al señor Galaxy A50. ¿Qué problemas tiene la educación en el país? ¿O con qué problemas debemos combatir? Con eso. Con las personas analfabetas. No. Bueno, ese es uno, pero les había mencionado anterior esta diapositiva 2. Roberto, Sebastián, ¿se acuerdan cuáles? Yo sí me acuerdo, Lisa. A ver, Jonathan. A la pobreza y al marginamiento. Muy bien. De los principales problemas que debe combatir el país, por lo cual las personas o los estudiantes dejan el sistema educativo, o al menos muchas otras no ingresan, es por la pobreza. Acuérdese lo que le había dicho, a pesar de que la educación pública sea gratuita, sí hay costos que surgen o que se derivan de estos costos que no pueden pagar algunos padres, y por eso se debe combatir con esto. Y el otro problema era la marginalidad o la exclusión que sufren algunos grupos en la sociedad. Frente al analfabetismo tenemos datos buenos y datos malos. ¿Cuáles son los positivos? Que la tasa del analfabetismo en el Ecuador bajó al 8% en mujeres, 4% en hombres, que esto es muy bajo con los datos que se tenía antes del 2006, donde me parece que se llegaba al 14-12% de analfabetismo. Y tenemos de las provincias con más analfabetismo: Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Manabí.
En este caso, las tres primeras comparten esta característica porque son regiones con un alto nivel de indígenas que se dedican a la agricultura. Y aquí tenemos un esquema mental, y esto me ha tocado vivir inclusive en la escuela pública. Hay muchas personas que ven esto. Imagínense ustedes ese escenario. Si a usted siempre le insultan, si a usted siempre le tratan de tonto, le repito, le insultan, no creen en usted, lo que muchas personas indígenas han hecho es por ellos tampoco creer en el sistema educativo. Entonces lo que muchos niños dicen es, ¿para qué estudio si yo ya voy a tener, digamos, los terrenos de mis papás? Entonces yo trabajo ahí, cultivo, y yo saco mucho más plata de lo que sería trabajando o teniendo un puesto convencional. Digamos, yo como agricultor veo que mis papás ganan $800 frente a un profesor que puede ganar inclusive solo el básico. Entonces, preferible, no estudio nada y lo que aprendo es a cosechar. O lo que otras personas dicen es, ¿para qué voy a estudiar si al fin y al cabo nunca consiguen trabajo? Entonces, se tiene esa visión dentro de estas comunidades. ¿Cuáles son los datos negativos referente a esto? Que este analfabetismo está maquillado, por así decirlo. Hay muchas instituciones que dicen que el analfabetismo en el Ecuador es mucho más grande, pero que simplemente se busca un alfabetismo funcional. ¿Qué es el alfabetismo funcional? Que usted sepa leer, escribir y hacer operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Si usted hace eso, usted ya no se considera un analfabeto. Pero hay problemas más grandes y algo que usted debe haber visto, que algunos profesores manejamos menos la tecnología, algunos manejan mucho más. De igual forma nosotros, cuando nos dicen instalar una aplicación o entrar a Blackboard, se nos hace mucho más menos fácil. También ya se maneja el parámetro de analfabetismo digital, que ya se considera o se busca que los gobiernos implementen dentro de sus estándares esto, que si una persona sepa leer, sepa escribir, sepa hacer operaciones básicas, pero no sabe manejar un teléfono, lo más básico, no sabe mandar un correo electrónico o no sabe cómo generar un documento en Word o sus equivalentes, se consideraría que esta persona sigue siendo analfabeto. Y si usted compara los indicadores o los porcentajes de analfabetismo con el analfabetismo digital, es muy, muy grande. En el país todavía nos cuesta a nivel general relacionarnos con la tecnología. Hay pocas personas que saben mucho, que les pueden hablar de características de teléfono, RAM, cómo funciona, cómo crear una aplicación, pero también hay personas a las cuales les cuesta relacionarse con este tipo de cosas. Y por último tenemos la calidad educativa que manejamos. De igual forma hemos mejorado bastantes. Ahora para ingresar a una institución, bien sea privada o bien sea pública, se pide no solo unas pruebas de conocimiento, también se pide pruebas psicológicas, se pide un historial de antecedentes penales para saber que no ha estado relacionado con ningún tipo de delito, se pide cursos extras, se pide que se siga actualizando. Pero seguimos teniendo problemas, algo que pasa mucho en el curso, que qué raro, tenemos problemas con lectura. Solo alcanzamos un 39.5% de éxito en lectura, de un 100%. De igual forma en matemáticas, del 47%, que son niveles muy bajos para estándares PISA. Algo con lo que igual debe luchar la educación, y esto sí no es solo Ecuador, sino a nivel mundial, es la calidad educativa que ofrece. La educación no debe ser únicamente gratuita por parte del gobierno, sino también debe ser una educación de calidad, cosa que usted tiene en el Galomiño, como usted debe haber visto en los rankings que sacamos en las pruebas del bachiller, que alcanzamos a nivel Tungurahua el segundo lugar. Y si usted se pone a analizar, son pocas las instituciones fiscales que están dentro de los primeros niveles nacionales. Entonces eso es algo que se debe mejorar. Para los retos que ha planteado la OSD es una institución de Europa. Son quienes crean pruebas PISA y son, por así decirlo, el principal ente en cuanto a educación. Entonces, ¿qué críticas o qué mejoras nos piden ellos? Nos piden aumentar el gasto público en educación, que como va este año creo que no vaya a suceder. Nosotros invertimos el 4% de nuestro Producto Interno Bruto. Nos piden que invirtamos el 6%, el 6,4%. Nos pide aumentar la cobertura. ¿Mande?
Que apague el micrófono el Javier porque estaba... Ahorita. Nos pide aumentar la tasa de cobertura en primera infancia, es decir, el número de personas, de estudiantes que ingresan a los iniciales. Nos pide tener más cuidado en las personas que abandonan la escuela, en este caso para nosotros, octavo año. ¿Por qué se presentaba este problema en el país? Porque antes de octavo año era el cambio a colegio y usted se tenía que cambiar. Las escuelas solo llegaban hasta séptimo año. Entonces, muchas personas de escasos recursos era hasta donde máximo podían estudiar. Ahora ya con el cambio del sistema, veamos qué funciones se están dando. Y también se pide mejorar la calidad de profesores que se tiene a través de cursos, capacitaciones e integrar a estudiantes como a la familia en las decisiones que se toman en la escuela. Ahora, en lo que respecta a la salud, tenemos que la OMS define la salud como no solo el bienestar físico, sino el bienestar mental y social que se debe tener. Es decir, yo puedo tener inclusive músculos en los pectorales, puedo tener los abs, pero si yo no me desarrollo, no me relaciono bien con mis compañeros, yo no puedo hablar de que tengo salud. Si yo paso siempre estresado, paso siempre enojado y nunca quiero hacer nada, nunca quiero hacer actividades nuevas, también puedo tener un cansancio mental o puede que algo esté afectando a mi mente y no puedo definirme como una persona sana. Entonces, cuando usted de aquí en adelante hable sobre salud, usted debe saber que la salud son 3 componentes: físico, mental y social. Y algo que lamentablemente hacemos en el Ecuador es que nosotros únicamente nos consideramos enfermos cuando nos duele algo, cuando a veces ya es muy tarde. Digamos, nosotros estuvimos con algún dolor o nos parecía algo raro que estábamos haciendo, pero no íbamos al médico, no íbamos al médico. Ya cuando nos empieza a doler de forma muy, muy grave, recién ahí empezamos a ir al médico. Entonces usted ya sabe cuáles son los 3 componentes de la salud. La ONU en el 2000 se reunió en Nueva York y estableció ciertos objetivos que todos los países deberían cumplir. Los países de grandes recursos económicos como China, Estados Unidos, Japón, Francia, ellos sí cumplieron estos objetivos porque la fecha límite era hasta el 2012. Esos países sí cumplieron. Los países en vías de desarrollo como Ecuador cumplieron con algunos, otros están muy cerca de ser cumplidos, y países con extrema pobreza como los de África, ellos sí no estaban ni cerca de cumplir estos objetivos. ¿Cuáles fueron los objetivos en cuanto a reformas de salud que pidieron? Reducir la mortalidad infantil, erradicar la pobreza, mejorar los datos, promover la desigualdad y combatir el paludismo y las enfermedades como el SIDA. ¿A qué grupo de enfermedades pertenece el SIDA, Mateo Verde Soto? ¿Cómo se llama ese grupo de enfermedades que analizan en octavo y en noveno? Transmisión sexual. Transmisión sexual, dicen. Ya, pero falta una palabra. VIH. Esas enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de La transmisión DTS. sexual. La ETS. Ya, hay una actualización nomás. Muy bien, chicos, son las ETS, pero no son ETS, son ITS, porque son infecciones. ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué se debe hacer ese cambio? Porque, bueno, cuando recién salió o se estaba dando a conocer que ya existía el VIH, las personas no conocían. Y en Estados Unidos se infectaron cientos y cientos de personas de muy poco tiempo por este desconocimiento. Entonces, enfermedades como el VIH o como el SIDA son infecciones por su rápida tasa de crecimiento en cuanto al número de personas infectadas. No son enfermedades, son infecciones. Esa es la diferencia. Pero de ahí muy bien, pertenecen a ese grupo. De igual forma, datos que pude encontrar en cuanto a la salud en el país. Tenemos que en el país el 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental, algo que les mencionaba. Y en cuanto a la salud mental, a nivel Latinoamérica y especialmente Ecuador tiene bastantes problemas. Nosotros consideramos que el psicólogo es simplemente para loquitos, o que una persona va al psicólogo cuando ya está, digamos, escuchando voces, cuando ya tiene algún trastorno mental. Y esto es mentira. Un psicólogo es prácticamente un consejero. A usted le debe haber pasado, un ejemplo que le he puesto bastante, digamos, usted está enojado por algo, digamos, en sociales le fue súper mal en la clase de día,
usted ve que su papá o su mamá hizo un chiste, digamos, que no le gustó, usted por ese cansancio mental que tenía, se termina desquitando con sus papás. Y después de 10, 15 minutos, usted ya se da cuenta de que no le debía haber dicho esto, o le grité de gana. Entonces, una vez que ya ve el daño que causa a otras personas con sus palabras, con sus actitudes, usted de ahí como que recapacita. Un psicólogo nos sirve para eso, para decirnos, a ver, en esta situación tú deberías haber actuado así, o para que no te vuelva a pasar esto, haz estos ejercicios, trata de trabajar así. Un psicólogo nos da consejos en cómo debemos irnos comportando en ciertas situaciones. No es que el psicólogo es exclusivo de las personas enfermas. Entonces, de estos datos nosotros podemos sacar que en el 2016 tuvimos 8,000 ingresos solo en esta área, en lo que es salud mental. Lamentablemente, los trastornos que más tenemos en el país son los relacionados al uso de sustancias psicotrópicas. Y si usted se da cuenta, el otro dato muy, muy importante son los episodios de depresión que hay en las personas. Si usted se da cuenta, es prácticamente el mismo número, es la misma estadística de personas que sufrieron depresión con los trastornos mentales que tuvimos generados por el consumo de sustancias psicotrópicas. Entonces, en esto, de igual forma, chicos, una recomendación. Hablen bastante de cómo se sienten. Si usted no tiene, digamos, la confianza con sus profesores, hable con una persona que le pueda guiar. Usted tiene la primer guía que usted tiene para tomar decisiones cuando usted no sepa qué hacer, tenga incertidumbre, es sus papás. Confíe bastante, bastante en sus papás. Ellos van a ser su primer vínculo con todo. Ellos siempre le van a tratar de aconsejar desde lo positivo, desde lo mejor para usted. Ellos nunca le van a recomendar algo para que usted se equivoque o para que usted falle, sino ellos siempre le van a recomendar para que usted mejore. Como le repito, usted nos tiene a nosotros. Si usted tiene alguna duda, inquietud en lo que les podamos ayudar, al menos en mi parte, estaría siempre dispuesto a escucharles. Tiene al DC que tenemos de la institución con Anita, que ella ahí les ha escuchado cualquier novedad, inquietud que han tenido, que ha surgido dentro del grupo. Entonces, chicos, lo que les dije al inicio, no esperemos de estar enfermos a nivel mental para recién ahí buscar una ayuda. Muchas veces los problemas se solucionan conversando. Usted debe haber pasado por eso, que usted estaba súper enojado, llegó su mejor amigo, no hizo nada, no dijo ni mu, usted simplemente empezó a hablar, a decirle todo lo que le pasó, porque se peleó con su novia, con sus otros amigos, y usted ya se siente más relajado, simplemente con el conversar con lo que pasa en su vida. Anthony. ¿Dónde, profe? Perdón, es que no te había bajado la mano desde la otra, pensé que me querías decir algo. Entonces, tener muy en cuenta esto. Y de igual forma, chicos, en cuanto al uso del alcohol, que es la sustancia que más se consume en el país. No le digo que no consuma alcohol en su vida, eso ya es una decisión que usted debe tomar. La recomendación obviamente es que no lo haga, pero al igual que cualquier otra sustancia, el problema no está con que usted vaya a consumir o no vaya a consumir alcohol, el problema está con las cantidades. Sí, y esto es algo que usted debe saber. Si una persona toma, digamos, todos los sábados toma 1 o 2 cervezas, esa persona ya se puede considerar alcohólica. ¿Por qué? Porque el alcohol en nuestro organismo toma 6 meses para que lo pueda eliminar por completo. Entonces, si yo tomo cada semana, a pesar de que es fin de semana, de que yo no me emborracho, yo sí me puedo considerar alcohólico porque prácticamente mi organismo va a vivir toda la vida con la presencia de esta sustancia. Entonces, chicos, bastante cuidado con esto. Sepan manejarlo. No sé qué más les podría decir en este sentido. Les repito, no es que se les pueda prohibir el uso o no de esto, simplemente ya depende de cada persona saber dónde pone el límite. Con el alcohol usted debe haber visto que hay cientos de enfermedades relacionadas, no solo a nivel mental, accidentes de tránsito, agresiones, y si usted necesita alguna sustancia para ser feliz, tal vez realmente no sea feliz y necesite ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo para sentirme bien en una fiesta necesito estar tomando, o para reunirme con mis amigos necesito estar tomando, tal vez yo no soy feliz. Tal vez lo que busco es desentenderme de la realidad con estas sustancias y por eso busco este tipo de cosas. Así que por favor, chicos, en este tipo de cosas, tener mucha mesura, porque prácticamente lo que usted está poniendo en riesgo es su vida.
simplemente a veces por una copa de alcohol, por algo así. Muchas personas han terminado su vida en un accidente de tránsito, con una gresca. Entonces, mucho cuidado con este tipo de problemas que surgen a través o derivados del alcohol. Y tenemos una tasa de natalidad que ha ido creciendo, que esto es muy positivo porque hay personas que se puedan ir trasladando al sistema laboral. Y también tenemos que ha aumentado el número de personas que llegan a ser consideradas de la tercera edad, lo que es positivo porque de igual forma nos habla de que en el país hay condiciones mínimas para que las personas puedan llegar a su muerte natural y no es provocada por una muerte en un accidente laboral o porque no hubo cobertura médica, sino lo que se busca es que las personas mueran de forma natural. Y por último dato, tenemos que en cuanto a salud materna, todavía tenemos un problema que son los embarazos adolescentes. Tenemos 1000 casos, de cada 1000 casos tenemos de embarazos que 172 son madres que corresponden a adolescentes entre 15 y 19 años. Y en cuanto a lo que es la mortalidad infantil, la tasa neonatal, tenemos que es un 5,2%, es decir, del 100% de bebés que nacen, el 5,2% tiene algún problema que lamentablemente impidió que este bebé naciera con vida o que una vez después de nacer vino con alguna complicación y este bebé murió o falleció. Entonces, chicos, eso sería en cuanto les puedo informar sobre cómo hemos manejado la salud y la educación en el país en los últimos años. Hemos mejorado bastante. Todavía nos faltan muchas cosas por hacer, eso es obvio, pero vamos en camino. Entonces, ¿cuál va a ser su deber? Su deber va a ser generar un podcast, básicamente un audio. Usted va a generar un audio, se graba con su teléfono, se graba desde la computadora si usted tiene esa opción, y me va a hablar sobre los cambios que ha habido. Ya usted tuvo algunos datos de los cambios que ha habido en educación, en salud y qué cosas propone. Por ejemplo, digamos, usted para educación propone trabajar y así de forma virtual siempre. Usted vio que se siente mucho mejor, es mucho menos pesado, entonces puede que una propuesta sea trabajar así. Puede que otra persona diga, no, ya no aguanto estar en mi casa, quiero salir, extraño a mis compañeros, extraño voltear las sillas, extraño botar la basura para que luego sancionen a los profes. Y diga, no, yo quiero que la educación sea así. Lo que usted va a proponer son cambios o metas que usted quisiera que llegue la educación. ¿Alguna pregunta o duda? Dicen, entonces los cambios son también para en la salud y en esas cosas. Sí, digamos, Ya. en este caso serían las obvias, reducir la tasa de personas embarazadas que sean adolescentes, aumentar el número de, por ejemplo, si por tu casa no hay una casa de salud pública, aumentar el número de casas de salud pública, aumentar el número de doctores, cosas así. Listen, Dime, señor Campos. ¿qué tan largo debe ser el audio? Creo que entre 5 a 10 minutos es suficiente. 5 minutos suficiente y 10 minutos exagerado. Profe, Gracias. y más o menos un tiempo de cuánto que digo, ¿este se le puede subir a la plataforma o a su WhatsApp? ¿Se le puede pasar? Una cosa, y por cierto, bueno, esto también para que lo hagan con la última actividad que fue del debate. Si usted me va a enviar por el WhatsApp, no tengo problemas. Pero cuando yo ya le responda, ok, ya está bien, ya te voy a calificar alguna de esas cosas, usted tómele una captura de pantalla y esa imagen me sube a la plataforma para que usted no tenga el mensaje o le aparezca como tarea no presentada. Entonces, usted me envía al WhatsApp 5 minutos. una captura de pantalla y le sube eso a Blackboard. De ahí entonces Blackboard ya la registra como tarea y de igual forma yo ya sé que tengo que revisar el WhatsApp y ya le pongo la nota. Porque muchos deben haber tenido ese problema, que les llegó el correo, les llegó una notificación de tarea no presentada. Entonces, si es que me quiere mandar al WhatsApp, no hay problema, pero le toma la captura y me sube esa captura a la plataforma, en la tarea que está programada. ¿Alguna otra pregunta? Dicen que dudas, ¿qué va a ser de deber? Te repito, Ariel. El deber va a consistir de realizar un podcast, es decir, un audio. Ustedes se van a grabar un audio donde me hablen de dos cosas.
Primero, de la información que les presenté, de la información más relevante que les haya aparecido en estadísticas sobre salud y educación. Y la segunda parte, ustedes van a proponer mejoras que se debe hacer tanto en educación como en salud en el país. Digamos, aumentar el número de escuelas, aumentar el número de computadoras por escuelas, cosas que ustedes consideren importantes. O tal vez cambiar la metodología de los profes, que ya no haya sociales. Cosas así. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, de 5 minutos de el audio, no. Sí. Ya, gracias, Liz. Listo, chicos. Entonces, como me imagino que ha quedado todo claro, esto sería toda la clase por el día de hoy. Cualquier pregunta me hacen llegar a sí mismo a WhatsApp y por ahí les estaría respondiendo. Entonces, tener en cuenta lo que les había mencionado sobre subir las capturas de pantalla para que no les aparezca el mensaje de tarea incompleta. Profe. Dime. Las ideas que tenemos que hacer, o sea, como decir, tenemos que hacer como proponer ideas, ¿no es cierto? Ajá, por ejemplo, yo quisiera que se elimine estudios sociales del currículo. Yo propongo esta idea porque el profe es aburrido y siempre nos hace dormir en clases y nos tenía que estar echando agua para que no nos durmamos. Diego puede decir, a mí siempre me hace bullying. Y el gato puede decir, sí, a mí también. Pero la idea. en eso también a nivel escolar o a Claro, qué, desde donde tú consideras que se debe mejorar. Ya. Dicen, Dime. ¿cómo es? O sea, decimos una idea y también explicamos por qué decimos la idea. Ajá. Profe, ¿y hoy mismo sube la clase? Sí. Ya ahorita acabo la clase, le renderizo y ya le subo a YouTube. Dime, José. O sea que nosotros grabamos el audio diciendo sí, yo considero que deben que mejorar tal punto de las escuelas, así, y decir por qué. Ya. Gracias. Listo, chicos, entonces eso sería todo. De mi parte, pasen bien. Feliz inicio de semana.